Más que puntos en un mapa, son los surcos que dibujan la memoria. Los llamamos sectores o localidades, poblados o villas, espacios que sustentan las historias que tejen nuestra identidad. Segmentos de un territorio vivo que juntos dan forma a eso que llamamos hogar. Esto es Curacautín, Geografía de la Memoria. Curacautín es más que una comuna, más que una ciudad. Es una multiplicidad de voces habitando una geografía diversa que respira entre naturaleza y leyendas, entre gestos cotidianos, esfuerzo y esperanza. Aquí, cada rincón tiene algo que mostrar, cada persona algo que decir, en busca de aquello que compartimos y que nos hace ser quienes somos. A veces pienso que las palabras son como semillas. Uno las tira al aire o al suelo y nunca se sabe bien dónde van a caer. Algunas se pierden, pero otras germinan y se quedan creciendo en la memoria. Como un árbol que da sombra, aunque uno ya ni recuerde quién lo plantó. Cuando escucho a los adultos contar sus historias, me pregunto si esas palabras también me quedarán adentro, creciendo en silencio, hasta que un día yo también las cuente. ¿Quiénes fueron los primeros en llegar? ¿Y cómo decidieron quedarse aquí, en Vega Larga? Dicen que todo empezó hace muchos años, cuando nuestro poblado no era más que campos extendiéndose hasta donde la vista no alcanza. Y un día, los campos se transformaron en lo que hoy llamamos hogar. Pues si comenzamos por hacia arriba, era la sombra, que eso era en estos tiempos, cuando yo llegué por aquí, era de Leonel Contreras. Y él después vendió y pasó a la familia Fernández no sé cuánto, que son todavía los dueños en estos momentos. Más acá estaba el fondo Puerto Seco, que pertenecía a los Pinares. Y al frente estaba el fondo Vega Larga, que pertenecía a la familia Herrera, de don Antonio Herrera. Pero se llega a un límite que se denomina el Guape. Está el Guape Alto, que es donde estamos acá nosotros, y después viene una curva con bajada, con una cuesta, digamos, que estaría el sector del Guape Bajo. Por eso el nombre del Guape de la Perra, porque había un hombre que creo que 3 pagos no los cobró y cuando cobró la plata desapareció el hombre. Y tenía una perra y la perra seguramente que lo seguía y la mataron también. Según contaba una persona que había trabajado así como carruncho. Y ahí donde hay una cueva ahí, de ahí salía esa perra negra. Y fíjese que no hace muchos años, cuando yo trabajaba aquí con un señor que vivía ahí donde vive Don Pato, entonces dice que una noche él venía de a pie de arriba y lo siguió un perro negro, dice, casi lo mordía. Yo nací aquí y bueno, viví con mi papá ahí y después cuando construimos casa y me casé me vine a vivir acá independiente. En esos años estaban haciendo la línea del tren
y reventaban las piedras con pólvora, qué sé yo. Y yo saltaba todas las veces y me asustaba porque era fuerte. Bueno, pasaba por aquí, por el medio campo nosotros pasaba el tren. Que incluso cuando venían conductores conocidos, detenían el tren aquí al frente y uno se bajaba de una carrera y cruzaba el potrero y listo, estaba aquí. Para acá estaba Malacahuello, estaba Manzanar, estaba aquí La Sombra, después ya Curacaustina y había otros paraderitos no más chicos. Para llegar donde nosotros llegábamos, teníamos que subir la subida de Cautín. Si veníamos con carro y llevábamos un peso de unos 200 kilos, había que subir con 2 yuntas de bueyes, porque eso no era camino. Eso era como un pedregal. Y las carretas casi se daban vuelta y así subían. Fíjese que una tarde, porque aquí nevaba mucho, aquí estaba casi, por lo menos así. Porque yo una tarde iba como a las 4 de la tarde por aquí a caballo, y el caballo, sabe que se le hacían unos, como tenía herradura, le hacían unos bolos. Entonces de repente se iba para adelante. Así que de Curacautín al puente de Manchuria, yo salí a las 4 de Curacautín y llegué de noche al puente. Y había un fango tan grande, en el invierno no se podía pasar. Y como estaba aquí la firma Mozo, que era la que tenía las fábricas de terciado aquí en Curacautín, entonces ellos en sus camiones le echaban una hilerita por donde iba la rueda de los camiones. Pero las carretitas eran angostas y tenían que irse por las piedras. Esos años yo recuerdo que para llegar hasta acá teníamos que tomar el tren en Curacautín y nos bajábamos aquí cerquita, que le decíamos el sector de La Sombra. Ahí había un paradero y ahí nos bajábamos y teníamos que caminar como 1 kilómetro retrocediendo hasta llegar aquí. También se podía llegar por lo que es ahora la carretera, pero era un camino de ripio en muy mal estado y uno tenía que hacer rodeo o bien venirse caminando desde Curacautín hasta este lugar. La infancia mía fue muy hermosa, muy linda. Lo recordamos siempre nuestra familia, nos recordamos los que tuvimos amistad aquí. En el colegio en ese tiempo era un colegio muy unido, nos íbamos por estos mismos callejones de nuestro sector, jugando, mojados, muchas veces andábamos, como les dijera yo, llegábamos al colegio bien mojaditos, lo esperaban los profesores. Recordamos nosotros un tiempo muy bonito que fue sacrificado, sí. Que pasamos cosas como jóvenes que ahora miramos, pero estamos contentos de lo que pasamos porque hemos sabido valorar más la vida. De esos años recuerdo cuando mis papás se vinieron a La Toma, que fue el año 70, se vinieron a La Toma ellos. En noviembre, me acuerdo también el mes. Yo les presté mucha ayuda a toda esa gente, me acuerdo, yo los veía pasar porque en eso entonces viajaban en el tren y cuando paraba el tren pasaban por el callejón, pero cantidad de gente con bolsas al hombro. Bueno, los que se venían a tomar ahí ya. Yo me acuerdo cuando plantaron las banderas en los portones y todo ahí. Bueno, venimos de Sierra Nevada, mi padre viene de Sierra Nevada ya, y nos juntamos entre varias familias a tomarse el fondo. No era la idea porque eso era ilegal, pero la gente, y como había la opción esa de tomarse, los tomamos entre todos. Yo era niño, pero los tomamos el fondo.
Y estuvimos 9 meses sin percibir un sueldo, los dueños, los papás. Así que a puro conejo nomás, pues. Se cazaba conejos, había muchos conejos, y se consumía la carne y el resto se vendía para comprar el azúcar, todas las cosas de la casa. Ya, y después la gente aquí, cuando ya le entregaron, entre comillas entregados después de la toma, formaron un aserradero aquí de atrás, a los pies de este sitio atrás. Y ya ahí empezaron a botar madera, así, en comunidad. Empezaron a serrear, la gente empezó con esas maderas a hacer casa. Habían dos trabajadores, me acuerdo yo, en este punto. Don Alfredo Escobar y don Enrique Ibáñez. Ellos quedaron aquí. Y empezaron a serrear, empezaron a hacer casitas. Se veía raro porque una casita hacía uno, después para allá abajo otra y así fueron apoblándose la población esta. Bueno, después cuando ya llegó el golpe de Estado, el 73, ahí se puso difícil, porque devolvían los campos, se los devolvían a los, como había sido ilegal, se los devolvían a los nuevos dueños, a los que eran dueños legales. Pero aquí en este caso no pasó eso por causa que el dueño era argentino y no quiso recibir el campo. Le dijo que no, porque se lo dieran a la gente, no, pero que se lo pagaran. Sí, también estuvimos en un galpón ahí, pues. Ese era la escuelita, un galponcito que... Y ahí nos enseñaba la señora Magdalena. Y entonces ahí éramos hartos niños que íbamos acá, pues, y que eso lo ayudó. Pero yo, como ya era más grandecito, y después me avisaron que tenía que meterme de socio a trabajar en el campo. Así que hasta ahí llegó, pues yo estuve 2 meses ahí nomás. Porque la señora Magdalena acogió todos los niñitos que se habían venido y los llevó ahí para el frente, que era la señora Magdalena Monet. Es porque no está todavía ella. Y ella le hizo clase a un grupo de niños de los que venían de las familias que trajeron niños a esta toma. Les cosía ropa, muchas señoras yo. Les hacía vestidos, les hacía cosas que me pedían, ciudad nena, que ya, no hay problema. Yo les presté en todo lo que pude. Claro, y un día conversando, tantos niñitos chicos que no sabían leer ni escribir. Entonces yo dije, yo les podría enseñar a leer y escribir. ¿Pero dónde? Aquí en la punta abajo, el potrero, donde está mi cuñada, la Gladia, al lado acá había un galpón grande y mi papá había una bodega al lado, forrado. Yo le pedí a mi papá que me prestara la bodega. Y mandamos a hacer bancas y les empecé a hacer clases ahí. Los niñitos salían a correr al potrero a jugar. Me gusta pensar en ese galpón de campo convertido en escuela. Tal vez olía a madera húmeda, con un poco de frío entrando por las rendijas. Después ya cuando el tiempo empezó muy helado, yo hablé con mi marido, le dije, oye, yo me voy a traer los niños para la casa, aquí. Desocupé todo esto, instalé bancas aquí. Aquí les hacía clase. Y tenía un niño, un empleado, que era bueno para cocinar y todo. Yo no tenía niña, mujer, sino que era él. Me ayudaba en la cocina. Y él les hacía la comida a los niños. Yo les daba el almuerzo. Por supuesto que me los daban en el colegio, todas las cosas para cocinar. El director departamental de esos años, el que me dirigía a mí, que de repente venía a verme cómo están las cosas, don Julio Barrientos Montaña. Él era el director departamental. Yo, que no, la Junta de Vecinos, ahí también estamos en la tercera edad de los adultos mayores. Trabajo en una feria rural campesina en Curacautín. Tengo unos 2 invernaderos de que en el verano los trabajo.
tengo ovejas para que salgan con corderito, ya las tengo María, mi ovejita. Yo hago muchas tortillas, sí, bueno, que todavía no llevo, me las compran porque las hallarán buenas la gente. ¿Están reservadas ya? Sí. ¿Y ahora? Ahora se la van a comer, pues. ¿Van a probar una? Vamos a probar una. Ya. A ver cómo... ¿Así nomás, pues? Sí, pues partirla. El arte entre volcanes y paciencia, moldeando historias, fundiéndose con lo que fuimos y con lo que queremos ser. Yo, como le llaman acá, soy nacida y criada acá en Curacautín. Yo nací en Curacautín. Hace muy pocos años, llamémoslo así, desde que yo soy niña, hace 40 años atrás, la evolución que se ha vivido en estos territorios ha sido tremenda, porque como muchas otras personas lo han mencionado, esto era un fundo, se trabajaba como antiguamente, es decir, aquí no había electricidad, no habían caminos, entonces es muy nuevo el crecimiento que se está generando acá. De hecho, la gran mayoría de los jóvenes de Curacautín se va de este lugar porque las oportunidades muchas veces, las oportunidades para los jóvenes están en otras ciudades. Y hoy en día nos vemos con un cambio de paradigma, llamémoslo así, porque las personas comienzan a reencantarse con la naturaleza, con el vivir en un lugar que no tengas contaminación, con vivir en un espacio que sea más limpio. Y eso es lo que tú encuentras acá. Yo me dedico al arte, pero el arte también necesita inspiración. Y francamente yo partí en una ciudad y terminé reenamorándome, porque en realidad fue un reencanto de este territorio, porque podemos ver cosas que si bien son muy obvias, tenemos volcanes, tenemos diferentes tipos de aves, todo eso acerca a las personas a que quieran estar acá, a que quieran disfrutar de esto hermoso, a que quieran ver verde, a que quieran ver tierra, ver una siembra. Y en mi caso en específico, yo tomo todo eso y por así llamarlo, lo retrato o lo traspaso a mis manos para poder dar vida a cada joya que hago. Pienso en quienes llegaron desde otros lugares. Tal vez al principio todo les parecía ajeno. El viento distinto, las montañas con otro nombre, las nuevas costumbres. Pero con el tiempo, la tierra empezó a hablarles y ellos aprendieron a escucharla. Bueno, este proyecto nació como en el 2010 más o menos. Fuimos de vacaciones al sector de Villarrica con nuestros hijos y nos gustó mucho el sur. Y nació como una posibilidad, una pregunta así como, no sé, ¿te gustaría que viviéramos, no sé, aquí en el sur cuando jubilemos? Esa fue la pregunta. Nosotros, cuando construimos la casa, consideramos varios factores. Y todos los factores que consideramos tenían que ver con terminar nuestros días acá. Siempre estuvo desde el origen, desde el principio, desde el origen del proyecto, quiero decir, estuvo pensado, digamos, terminar acá. O sea, sí, envejecer. Envejecer, digamos, sí, envejecer y, más de lo que está. Y en lo posible, digamos, que nuestros restos queden aquí, sí, en este sector. Sí. Vega Larga no existe solo en el pasado ni en las viejas fotos. Existe en este presente que se renueva una y otra vez.
en la vida que se comparte y en las raíces que nunca se olvidan. Es más que un punto impreciso a la orilla del camino. Es un lugar donde lo vivido y lo que se vive se encuentran y se reconocen cada día.